Mis hermanos y hermanas, muy buenos días. Bueno, ya casi tardes. Los saludo desde acá, desde Pensilvania, donde vamos a comenzar el retiro josefino con la ayuda de Dios el día de hoy. Mis hermanos, contentos, felices de poder compartir con ustedes todo este tiempo. Antes de comenzar, les recuerdo que les envié una pequeña encuesta al grupo de WhatsApp porque nuestros últimos 4 encuentros van a ser en vivo. Entonces, para que por favor y digan allí la hora en que les queda más fácil. Lo vamos a hacer en vivo y luego se monta a la página de YouTube. Bueno, seguimos gozando de la presencia de Dios. Seguimos teniendo en cuenta su misericordia, su amor para con nosotros. Dejamos que Él toque cada rinconcito de nuestro ser, que se haga uno en el amor. Hermanos, tal vez muchos venimos fatigados, cansados, agobiados, con miles de preguntas. A este punto no hemos perseverado todos, solo hemos perseverado algunos, y espero que esos que vamos en camino terminemos. Porque es que así como el bien, el mal también se hace presente, pero siempre vence el bien. Nosotros lo venceremos a fuerza de amor, a fuerzas de estar en la presencia de Dios. Que Él nos acompañe como acompañó a San José y que ponga en nuestro corazón esos sentimientos de padre como los de San José. Padres y madres al estilo de San José, que nos haga ser fuente de misericordia, empezando por nosotros mismos y ya potencializándolo con los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy yo deseaba que llegara este momento, no es porque los otros hubiesen sido como menos importantes, sin embargo este punto a mí me parece que hay que tenerlo y acogerlo muy adentro. Hoy vamos a comenzar a hablar el tema de San José como padre. Y el Papa Francisco, cuando sacó la encíclica de San José, nos hablaba de un padre en la sombra. Nosotros lo vamos a dejar con un San José como padre, porque Él nos invita a ustedes y a mí a tener ese corazón de padre, que si bien hemos escudriñado y hemos visto algunos visos de esta potencia, de esta virtud tan grandiosa de San José, ahora la vamos a hablar más concretamente. Ser un padre en la sombra, como nos lo dice el Papa Francisco, no implica una invisibilidad, ni una falta de importancia, o un hacernos a un lado, no. Significa hacer más fuerte, más creíble el amor de Dios para con cada uno de nosotros a través de nuestro servicio humilde, silencioso, constante en lo escondido. No es como las falsas humildades que a veces a todos nos tocan cuando empezamos a decir, ay no, yo el último, pero por dentro sabemos que nos gusta. No es que yo no sé hacer esto, no sé hacer aquello, y por dentro sabemos, sí, yo soy bueno en eso. O lo hace otra persona porque yo dije, no, yo no soy capaz de... Y lo hace otra persona y dice, le hubiese podido hacer esto o aquello. Esos son falsas humildades. O cuando no reconocemos los dones que el Señor nos dio. Eso también son falsas humildades. Porque si el Señor no lo dio, nosotros tenemos que ponerlo al servicio de los demás.
porque el que brilla no somos nosotros, sino Él. Por lo tanto, como lo decía, no es invisibilizarnos forzosamente, porque sí va a llegar el momento en que no nos vamos a ver, pero no es forzado, sino que se va dando, sino más bien mostrar a Dios. Y como vamos a mostrar a Dios, qué importante, qué gracia tan grande es que nosotros podamos tener esa conciencia de que nosotros podemos ser el único evangelio que la gente va a conocer. Así de esta forma voy a actuar de la mejor manera para los otros. Bueno, mis hermanos, porque la idea es que terminemos esta sección de Padre, San José Padre, que la terminemos entre hoy y puede ser mañana. Entonces voy avanzando. Vamos a hablar de el Padre amado. Y es reconocer nuestra filiación. Para ser un Padre que da amor, primero debemos de ser hijos que se saben amados. Qué gracia caer en la cuenta de esto. Yo no puedo amar si antes no siento que me aman. ¿Cómo voy a dar de algo que no tengo yo? San José, al cuidar de Jesús, comprendió que su misión era una participación con la figura del Padre Eterno. Es como si San José supiera que Dios lo ama, es San José sabiéndose amado por Dios y él mismo sabiéndose extensión de Dios para los demás. Y es que mis hermanos, ya lo decía yo hace como 3, 4 días, ya no recuerdo, si vamos a cumplir leyes por cumplirlas, ¿qué mérito tienen? Porque para mí lo fundamental o lo que siento en el corazón es sentirnos amados, privilegiados, rescatados, tomados y de ahí en adelante poder vivir conforme a la voluntad de Dios, porque nuestro corazón quedará muy inquieto al saberse tan amado que lo único que hará será amar de la misma manera. En la vida cotidiana, nuestra capacidad de amar a los demás, llámense hijos, alumnos, padres, etc., depende de nuestra relación con Dios. Y se los voy a decir, muchas veces la figura de padre, ver a Dios como padre, se ve rota porque no tenemos una figura de un padre en la tierra, un padre que nos haya cuidado. Sí, puede ser, algunos logran trascenderlo con una madre que fue bien buena y estuvo ahí presente. Y lo mismo al revés, la figura de María, etc. Pero precisamente para ser padres amorosos debemos antes sentir el amor de Dios que es Padre amoroso. Esa es nuestra recomendación. Qué bueno que esto también lo viviéramos no solo desde el hecho de un modo de ser, sino que pongamos un ejemplo o un punto clave como para esto. Y que esa práctica la podamos hacer, la podamos realizar en la cotidianidad de nuestro día. Entonces yo caía en la cuenta, dedicar un tiempo diario de silencio para sentirnos amados por Dios. Que podamos estar en la casita, en el cuarto, en el oratorio, en la sala, donde nos sintamos cómodos. E inclusive no hay que decir nada, absolutamente nada. Estar allí y sentirnos sí en la presencia de Dios que es Padre. Así se sentía San José y por eso fue que pudo ser expresión de Padre frente a Jesús aquí en la tierra.
Un padre que no se siente hijo ante Dios terminará buscando validación externa o cayendo en el activismo para sentirse útil y hacer que se merezca ser amado. La paz interior es el cimiento de la autoridad serena, donde yo me controlo, donde yo sé quién soy, no por lo que hago, no por las buscando validaciones externas, sino que lo hago antes en una reciprocidad de amor. Que es lo que muchas veces nos pasa. No, es que yo tengo que ser así o así para agradar a Dios. Un ejemplo. Yo sé que va a sonar feo, pero tú le agradas a Dios. Lo que puede no agradarle es tu pecado, pero tú le agradas a Dios. Estés donde estés, hagas lo que hagas. Tú le agradas a Dios y Dios te ama. Dios te ama a ti personalmente. El deber ser es eso. Sentir el amor, el abrazo de Dios que nos ama profundamente. Y al sentirlo poder nosotros actuar en una reciprocidad de amor. El segundo podríamos hablar un padre de la ternura. Ese lenguaje del corazón, la ternura de Dios. Yo no sé si ustedes han notado que cuando terminamos, en algunas ocasiones yo digo que Dios del amor, Dios de la misericordia y Dios de la ternura, porque es sentir ese Dios que es tierno. Y donde pudo ver Jesús esa ternura de su papá Dios, de su papaíto, como le dice Abba, en San José. Un San José tierno, un San José que lo contemplaba, que lo mimaba. Porque es que la ternura no es debilidad, sino capacidad de acercarse al otro con respeto, especialmente reconociendo sus fragilidades y fortalezas. Porque la ternura no quita la verdad, pero la ternura sí pone la capacidad de apertura hacia el otro, la capacidad de acoger, que es otro ítem. La ternura de Dios reflejada en San José es lo que impulsó a Jesús a tomar a los pobres, a tomar a los caídos, a tomar a los cautivos, a tomar al pecador. Dios infundió sobre Jesús todo eso y Jesús lo pudo ver en la figura de San José. En la vida cotidiana, la corrección y la educación a menudo se confunden con la rigidez. San José nos enseña que el amor debe ser acogedor. Enseñar al que no sabe con amor. Levantar al caído con amor. Tener paciencia ante las equivocaciones del otro con amor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros nos sacan la paciencia? Pues les digo una cosa, dos en una. Tente paciencia, tente amor, tente ternura, porque tú también sientes. Entonces es natural que sientas eso, pero que no te quedes allí, sino que también con ese amor, esa ternura, comprendas al otro. Vamos a hacer para esto una pequeña práctica, una actividad, y es practicar la escucha activa, que no es lo mismo que la escucha. Hay dos tipos de escucha, yo sé que hay más, pero voy a hablarles de dos. Está esa escucha en que esta persona me habla y yo estoy muerto, yo estoy pensando en otras cosas, en fin, no estoy allí, está solo el cuerpo, el pellejito. Esta otra escucha, que es esa escucha que
Me van diciendo cosas y yo ya inmediatamente voy resolviendo. Es que como le parece que mi esposo me dijo, entonces yo por dentro, ay, el esposo le dijo esto, entonces la solución es esta. La escucha activa no es ninguna de esas dos. La escucha activa es con todo el alma, con todo el corazón, con todo el ser, estar allí. Escuchar sin prejuicios, sin presunciones, sin ni siquiera esperar dar una solución, sino escuchar qué me están diciendo. Escucharlo para luego pedir el Espíritu y elaborarlo y sacar una conclusión, aconsejar o lo que sea. Pero la escucha activa es esa, estar presente en todo el sentido de la palabra. Entonces vamos a tratar, a practicar esa escucha activa sin prejuicios, sin prejuicios. En nuestras relaciones, especialmente con los más cercanos. A veces decimos, es que yo soy sincero, es que yo como si le digo, es que había que mostrarle, pero y lo decimos con un orgullo, con ¿de qué, hermano, nos enorgullecemos de eso? Más bien optemos por la suavidad en las palabras, incluso cuando no estamos de acuerdo con los demás. Practiquemos eso, de tener palabras dulces, cariñosas. Hay unos hermanos que se ríen de mí porque a veces yo les digo, listo, manito, claro que sí, manito, bueno, manito. Y no se los digo porque sí, sino porque lo siento, porque los amo. A mi papá y a mi mamá yo les digo, padre, madre. Entonces a mi hermano, bro, mano. Entonces, que podamos tener como esa ternura con los demás. Yo tampoco les voy a decir, ay, díganles mi amor, díganmeles cariño. No, tampoco. O si les nace. El hecho es que podamos ser suaves, que en realidad nos sintamos Dios quien está manifestando su paternidad a través de nosotros. La ternura desarma la hostilidad y permite que el otro se abra a la verdad. Donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor, nos lo dice San Juan de la Cruz. Y soy testigo fiel, hermanos, de que eso funcione. Personas que no me toques. Que uno dice, ay Dios mío, qué miedo. Pero uno se acerca con amor, sirve con amor, los trata con amor, no por agradarlos, no, sino porque uno sabe que ahí está Jesús, que ellos tienen que ver en nosotros a Jesús, la figura de un Papa amoroso también. Cambian, cambian y se vuelven dóciles y estamos ganando un alma para el reino, un alma que va a hacer lo mismo con los demás. Que nosotros podamos ser ese corte, haga de cuenta que es como una cadena como el rosario, pero en cosas negativas. Entonces es una cadena y trato mal a alguien, me trato mal a alguien, y como este me trató mal, yo también trato, y como este, y así, 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 así. Pero si lo cambiamos es por buenas acciones, una sonrisa, un abrazo, una caricia, una palabra suave, una palabra tierna, un cumplido, un reconocer las cualidades del otro, etcétera, etcétera. Vamos a descubrir que se va a convertir en el más hermoso y lujoso tesoro para una persona. Un collar, como dice la canción, collar de perlas finas, ¿será? Vamos a lograr que el mundo sea cada vez mejor, que empecemos por nosotros mismos. Vamos a tocar otro tema, el Padre de la obediencia. El servicio a un designio mayor. José no entendía todos los planes de Dios, pero obedeció. Su obediencia no fue una entrega ciega, sino un discernimiento activo ante las dificultades. Vía Belén, la huida de Egipto, etc. En la cotidianidad, vivir en obediencia significa reconocer que no somos los dueños de la vida de los demás, no somos sus guardianes. Eso pasa mucho. Entre comillas, por hacer bien. Porque
Vemos en el hijo, en la hija, en nuestros papás, en amigos, en lo que sea, vemos como, uy, qué bueno que esta persona cayera en la cuenta de esto y de aquello. Qué bueno que siguieran al Señor de tal forma. Qué bueno que fueran más a la iglesia. Qué bueno que tal. Hermanos, no. No, tampoco. Tampoco podemos creernos dueños de los demás. Permitámosles que ellos tengan su proceso. Algo que me causa mucha curiosidad es que gente adulta que hizo muchas cosas en la vida que de pronto no convenían y se escandalizan porque otra persona hace algo menos indebido, pero que tampoco es debido. Y dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Eso no puede suceder. Y yo le digo, usted no pasó por lo mismo. Usted, ¿qué pasó en su vida para que cambiara? Y la mayoría cae en la cuenta que alguien una vez me amó, que alguien una vez me dijo que existía otro camino. Entonces sea esa fuente, en vez de criticar, ayude, levante, ayude, sea el bastón del otro. Que el dedo que está para juzgar se convierta en la mano que está para levantar. Que podamos ser canales de bendición, canales de gracia. Que podamos convertirnos en esos cirineos que ayudan a Jesús en el otro. Se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida que fuimos misericordiados primero. Entonces no veamos en el otro y no como que lo obliguemos y tiene que hacer esto y esto y esto. No, Dios nos dio libre albedrío. Dejémoslo en las manos de Dios. Y por otro lado, hermanos, está el hecho de que nosotros, es como, bueno, con esto, como si nos creyéramos salvadores, superhéroes, yo no sé, dejémoslo en manos de Dios. Y por otro lado está en cuanto a mí. Si bien nosotros tenemos que hacer algo y hay que hacerlo perfecto para Dios, pero que no busquemos ese perfeccionismo, y es que tiene que ser así, 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 y se nos desbarata todo y caemos en una melancolía, en una yo los entiendo, pero no, hay que dejarle alguito a Dios, preparemos porque hay que hacerlo, pero que el Señor haga, perdónenme la palabra, lo que se le dé la gana, que el Señor haga lo que Él quiera con nuestra vida, que se mueva, que el que es inmensidad, que el que es amplitud, que el que es todo, 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 sea el que actúe en nuestra vida como Él desee, como Él desee. Un ejemplo con lo otro. Imagínense que una vez iba con un señor en un carro, no digo el nombre, iba con un señor en un carro y me dice, uy hermano, mira ese muchacho con ese tatuaje tan feo en ese brazo. Y yo le dije, la verdad yo lo dije para que él cayera en cuenta. Yo le dije, mi hermano, él lo tiene en el brazo, su hijo lo tiene en espalda, en el pecho, en los brazos, en las piernas y hasta en la cara. Y él no había caído en cuenta. Y no había caído en cuenta de algo peor, de algo más chistoso y que luego fue que yo vi porque tampoco había reparado. Ya se puso un esqueleto y él tenía también un tatuaje. Entonces, juzgamos y tildamos, pero no nos vemos a nosotros mismos, que es ir al interior que hablábamos la otra vez. Bueno, como un punto clave para esto, ante los problemas inesperados, una enfermedad, un conflicto familiar, que nos despidan del trabajo, etcétera, no reaccionar con ira. Como, ¿y por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasan cosas malas? Porque estamos muy dados a eso, es que yo no soy tan malo para que esto me pase a mí. No, más bien preguntarnos, ¿qué es lo que Dios me pide hoy en medio de esta circunstancia? ¿Cómo puedo actuar? La obediencia josefina es la capacidad de convertir los obstáculos en posibilidades, en oportunidades de poder entregarse más. Una persona que vive como San José convierte el error en materia prima para crecer y para caminar.
Una persona que vive esta experiencia de intimidad josefina, que vive en San José, cae en la cuenta que aquel palo que es como un obstáculo para que yo siga caminando, se convierte en ese lazarillo que yo voy a utilizar para escalar más tarde. Se da cuenta que la lluvia que está cayendo ahorita será lo que me va a refrescar para cuando llegue el calor, que la puedo embotellar y bebérmela más tarde. Una persona que vive esta experiencia josefina descubre que en la noche de un parto, del parto del Hijo de Dios, descubre en esa noche, en un pequeño pesebre, el lugar para que sea el recinto digno para traer esa vida. En nuestro caso, descubre que el mayor refugio para Jesús es este corazón que está lleno de dificultades, pero también muchos aciertos, que son nuestras humildes pajas para acoger a aquel que es la vida, que es la verdad, que es el camino. Démosle calor a ese niño Jesús con nuestra pobreza, que podamos utilizar nuestra debilidad como ese puente que nos catapulta a acogernos y a entregarnos más a Él. Porque es que si yo sé que de aquí estoy cogido y aquí hay un abismo muy grande, yo no me suelto, olvídense. Pues eso es San José en nuestra vida, esa mano que nos tiende para ir a Jesús. Como ya me están haciendo señas del máster y se nos fue el tiempo y son otros temitas los que tenemos que tocar, vamos a terminar pidiéndole a San José que nos ayude en este caminar, que nos vaya mostrando cómo ser padres aquí en la tierra, cómo ser dadores de vida, cómo mostrar a Dios en medio de los hombres. Que nos permita transfigurar la figura de un Dios que es amor, misericordia, ternura. Un Dios que nos da todo con amor. Un Dios que quiere que seamos como Él. Un Dios que espera de nosotros la unión perfecta, la unión de amor. Entreguémosle todo nuestro ser, que podamos vivir conforme a la voluntad divina y que podamos ser pequeños San José, tanto hombres como mujeres, pequeños San José en el mundo de hoy, siendo pequeños, ocultos, sencillos, silenciosos, pero siempre presentes para hacer la voluntad de Dios. El Señor nos bendiga hoy, mañana y siempre, con su amor, su misericordia y su ternura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se les olvide llenar la encuesta. Dios los guarde.